y árboles que den fruto según su género, que crecieran los árboles de papaya, los árboles de manzana, los árboles de durazno, los árboles de mangos, de plátano, de qué más, todos esos, la fruta favorita que le gusta, Dios la hizo en el día 3, ¿verdad? En el día 3, qué rico, qué rico. Ahí vamos, ¿verdad? En el día 4, ¿se acuerdan qué Dios hizo? Las lumbreras, puso el sol para señorear el día y puso la luna para señorear la noche e hizo las estrellas, ¿verdad? Y llamó Dios al día, cuando sale el sol, y noche, cuando señorea la luna. ¿Cómo? Sí, cuando salen las estrellas y sale la luna, Dios le dice que se llamará noche, ¿verdad? Allí vamos, y luego en el día 5, acuérdense, ¿qué Dios hizo? Sí, Dios le dijo a las aguas, produzcan seres vivientes. Y después al cielo, ¿verdad? Se dirigió al cielo y le dijo, produzcan aves, animales que vuelen y señoreen sobre los cielos. ¿Y qué más hizo Dios ahí? Sí, 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 sí. Todos los que viven en el agua, los tiburones, los delfines, el pez apenas que vimos que se murió, ¿verdad? El que está la bocota abierta. Todos ellos, los peces, a Nemo, a Dory, los hizo Dios en el día 5, ¿no? En el día 5. Y nada más a las aves, ¿verdad? Hasta ahí se quedó el Señor. En el día 6, ya vamos llegando a lo último, en el día 6, Dios hizo todas las bestias de la tierra, todos los animales terrestres, como el león, el leopardo, el tigre, el gatito, el perrito, los capibaras, todos ellos, los gorilas, los changos, los macacos, todos los que están en la tierra, ¿verdad? Los elefantes, las jirafas, las serpientes, todos ellos Dios los hizo ¿en qué día? En el día 6. Y dice la Biblia, y allí hizo las bestias, o sea, los elefantes, los búfalos, los animales estos grandotes. Probablemente, hermanos, probablemente en el día 6 Dios hizo los dinosaurios, porque se refiere a unas bestiotas, ¿verdad? A las bestias. ¿A qué le suena bestia? ¿Un gatito? No, un animalón, ¿verdad? Un gigantesco animal. Probablemente en el día 6. Y en el día 6 también Dios hizo una creación especial. Hizo al hombre y a la mujer a nuestra semejanza, dice ahí la palabra de Dios, ¿sí? Y en el día 7 dice la palabra que Dios descansó. Pero cada vez que Dios hacía algo y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y separó las aguas y vio Dios que era bueno. Hizo el sol y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios estaba haciendo era bueno en gran manera. Pero dice la palabra de Dios, nos quedamos ahí, ¿verdad? En Génesis 1, 2. Dice la palabra que y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice la Biblia, estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo suena eso? Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas, ¿a qué le suenan las tinieblas? La oscuridad estaban sobre la faz del abismo, dice la palabra de Dios. O sea, que antes de que Dios hiciera la luz, la tierra estaba un desorden, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde estaba qué cosa? Y estaba vacía porque no tenía pues forma. Vacía no es que no había nada, sino vacía es que no tenía forma, como alguien que está todo apajonado, está vacío, como que le falta algo, ¿no? Como que le falta una chispa de energía. Mi mamá decía, te voy a prender un cerillo, como que eso te falta. O sea, está vacío.
Y la tierra igual, está vacía, como que no tiene forma, no tiene vida, no tiene creatividad, no hay color, no hay luz, está todo. E imagínense, las tinieblas, dice la Biblia, estaban sobre la faz de las aguas, del abismo, dice la palabra. Imagina entonces una tierra desordenada, vacía, que la oscuridad está gobernando, está sobre la faz del abismo. ¿Cómo sería eso? ¿Alguna vez se han metido al agua? ¿Sí? Sumergidos totalmente en el agua, hasta lo más profundo que puedan llegar, ¿sí? Obviamente no abren los ojos, ¿verdad? Pero se siente como que aún así entra la luz, como que se alcanza a distinguir algo. Imagínense, hermanos, que la tierra, antes de que Dios empezara a crear en el día 1 la luz y todo lo demás, estaba cubierta de aguas, como si usted viviera en lo más profundo del océano. Ahorita, ¿cómo es vivir en lo más profundo del océano? La presión es mucha, de hecho no podemos sobrevivir allá porque nuestros huesos se rompen, nuestros pulmones no resisten, nuestro cerebro no resiste, y la oscuridad gobierna la profundidad del mar, ¿verdad? Porque no llegan los rayos del sol. De hecho, por eso Dios hizo pececitos que como que tengan luminosidad, luminiscencia, ¿verdad? Que tienen como que sus lamparitas propias para ir, ir por lo menos viendo algo, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, que antes de que Dios hiciera todo esto, la tierra estaba llena de eso. Hagan de cuenta que no había un orden, estaba vacío y la oscuridad reinaba sobre todo. Por eso Dios decidió hacer lo que decidió hacer, ¿verdad? Toda la creación, darle orden, llenarla y darle propósito, darle vida a la creación. Y hace 8 días más o menos intuíamos por qué, si Dios es un Dios de orden, ¿verdad? ¿Por qué la tierra estaba desordenada? ¿Por qué la tierra estaba vacía? Y nos acercábamos a una teoría que muchos piensan de la Biblia, que estudian la Biblia, que probablemente fue, ¿se acuerdan de los pasajes, verdad, que les mencioné? De Ezequiel 28, Isaías 14, que antes del día 1, vamos a decirlo así, en el día 1 Dios hizo la luz. Antes del día 1 sucedió la rebelión de Satanás y sus ángeles caídos. Antes del día 1, Satanás se rebeló contra Dios porque se acuerdan que era el más hermoso que Dios había creado, un querubín, lucero de la mañana, era el más perfecto que Dios había hecho y estaba por encima de todos los ángeles, solo por debajo de Dios, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Pero un día se rebeló Satanás y dice la Biblia en estos pasajes que Dios, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Lo expulsó de su presencia, lo arrojó de su cielo, lo arrojó de donde vive él y lo arrojó a la tierra, ¿verdad? Que sí, lo arrojó a la tierra. De tal manera que cuando Dios empieza a traer orden y a traer vida a la tierra, probablemente ya estaba Satanás y sus ángeles antes de la eternidad, ¿verdad? Antes del día 1, en la eternidad, ya estaba aquí Satanás y sus malos compañeros, ¿verdad? Ya estaban aquí. Pero aún así, Dios empieza a crear lo que empezó a crear. La luz, dijo sea la luz, separó las aguas, separó los mares de la tierra, se descubrió la tierra, formó los árboles, los animales, formó al hombre. Aún así, Dios empezó a hacer su creación, ¿verdad? Aún así, aunque Él estaba aquí. Y en Génesis 3 vemos qué pasa, ¿verdad? La serpiente se acerca a Eva y vamos a ir más adelante con eso. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que hasta aquí, esa era la pregunta, ¿verdad? Esto es lo que dice la Biblia.
Pero independientemente de si sí fue lo de Satanás antes de la creación o fue después, la verdad es que casi no lo podemos asegurar, solamente es un enfoque, probablemente así fue, así sucedió. Sea lo que haya sido, Dios empieza a crear, o por lo menos la Biblia nos empieza a relatar cómo Dios creó las cosas desde un desorden y desde una tierra vacía, donde la oscuridad reina la tierra, donde la oscuridad reina la tierra. Entonces, intuimos, ¿verdad? Dios es un Dios que empieza a dar orden a las cosas, a su creación, que empieza a dar vida a su creación y que empieza a llenar con propósito a su creación. Porque le dice a cada cosa cuál iba a ser su propósito, ¿verdad? A las aguas les dice produzcan seres vivientes. Al cielo le dice produzcan seres que vuelen sobre los cielos, ¿verdad? Al hombre le dice llenad la tierra, sojuzgadla. Yo te he puesto como autoridad de toda la creación, de los animales, de los animales que están en las aguas, en los cielos y en la tierra. El hombre era el representante de Dios, ¿verdad? En la tierra le dio un propósito al hombre, ¿sí? Entonces, independientemente de qué haya pasado, que sí, que no, hermanos, vemos en la Biblia, o por lo menos Génesis nos relata a un Dios creativo que empieza a traer propósito, que empieza a traer orden, que empieza a traer luz y vida a su creación. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, miren, ahorita vamos a ir más adelante, pero ¿se acuerdan que yo les decía, hermanos, y esto solamente vamos a tomar 2 minutitos, que hay muchos científicos que estudian los años, han escuchado hablar que se encontró un fósil en tal lugar y fueron los paleontólogos y los científicos a descubrir cuánto tiempo tenían, cuántos años tenían, y entonces ya después salen a decir, este hueso que se encontró en, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los dinosaurios? En Coahuila, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, estos huesos que se encontraron aquí datan, ¿se acuerdan? De tal siglo, tienen tantos años, y ellos tienen sus métodos para averiguar cuántos años tienen los huesos, los fósiles y la tierra, el agua, todos los elementos químicos de la tierra. Ellos se acercan a ellos, a eso como un estudio para decir, bueno, la Biblia, la tierra tiene más de, ¿se acuerdan cuántos millones dije? 4.5 mil millones de años. 4.5 mil millones de años. Y la Biblia, por lo menos la historia que nos relata la Biblia, nos dice que la tierra no tiene 4.5 mil millones de años, sino que tiene 6,000 años. 6,000 años tiene la tierra. Es una tierra joven. Y los científicos dicen que es una tierra viejísima, que tiene 1,000 millones de años. El universo tiene 1,000 millones, muchos millones de años desde que se formó. Eso es la teoría que tienen desde el Big Bang, ¿verdad? Vamos a después meternos en más, pero yo les tengo una propuesta que los que estudian la Biblia tratan de ver. Bueno, a ver, pues si la Biblia es la autoridad de Dios, ella nos debe de decir por lo menos algo, ¿verdad? Miren, la Biblia no es un libro que habla de ciencia. Su propósito no es demostrar los métodos científicos ni cuántos años tiene la tierra. Ese no es el propósito de la Biblia, ni de Génesis, ni decirnos nada acerca de otros temas, ni filosofía, ni ciencias, ni de la astronomía, de las estrellas, de los cielos, del universo. No. Sin embargo, la Biblia contiene pistas, ¿verdad? La Biblia tiene otro propósito que después vamos a ir descubriendo cuál es ese propósito, por qué Dios nos quiso decir esto, ¿verdad? Pero miren, los que han empatado esto, se dan cuenta que en el primer día
Dios no hace el sol y la luna? Pero entonces, ¿cómo había luz? Ahorita ya sabemos que cuando hay día, que cuando se ve, es porque el sol sale. Pero en la creación, hermanos, Dios crea el sol hasta el ¿qué día? Hasta el día 4. Hasta el día 4 Dios hace el sol y hace el día. Y hasta el día 5 Dios hace la luna y hace la noche. Entonces, ¿cómo eran los primeros 1, 2 y 3 días? Exacto, hermanos, no se separaba el día y la noche. En otras palabras, no se contaban las horas de 24 horas del día, ¿verdad? Lo que sea. No se contaban. No existía el tiempo en el sentido de que de las 12 a las 11:59 es un día. ¿Por qué? Porque ya salió el sol y porque ya salió la luna. En otras palabras, ustedes han ido a la escuela que la Tierra hace un movimiento, hace dos movimientos. Uno es el de traslación, que se traslada alrededor del sol, y otro es el de rotación, que gira sobre su propio eje. Cuando gira sobre su propio eje es cuando sale el día y cuando se acaba el día y empieza la noche, ¿verdad? Eso, hermanos, sucedió hasta el día 4. Antes del día 4, del día 1, el día 2 y el día 3, no se contaba el tiempo como nosotros lo contamos. No había 24 horas ni día, 12 horas de día ni 12 horas de noche, porque todavía Dios no hacía el sol ni hacía la luna. Probablemente, vamos a volarnos la cabeza, ¿verdad? La tierra todavía no empezaba a girar, solamente estaba allí. Y no existía ni día ni noche, ni 24 horas, ni siquiera estaciones del año, ni primavera, ni invierno, ni verano. No existía nada de eso, porque eso existe hasta que está el sol y hasta que la tierra empieza a girar. ¿Más o menos? Entonces, hermanos, intuimos que entonces el día 1 pudo haber durado mil millones de años. No sabemos cuántos, porque la Biblia no nos dice, o por lo menos no nos acerca a contar el tiempo en esos días. En el día 1 no podemos saber, en el día 2 no podemos saber, en el día 3 no podemos saber. Podemos saber hasta el día 4, cuando ya los días son de 24 horas, cuando ya hay sol y cuando ya hay luna. Más o menos. Entonces, pues la Biblia no se baja su autoridad, ¿verdad? Porque el relato de las 24 horas del hombre empieza hasta el día 4. Esa es la respuesta que dan los que estudian la Biblia y que por lo menos estudian la ciencia, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Sí, Abril? Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Sí, sí, hermanos, de hecho sí. Dice la Biblia eso, que para Dios el tiempo no lo mide porque Él es eterno. De hecho, hermanos, Él no está en el tiempo, ¿verdad? Él está fuera del tiempo. Y el relato dice en el principio de la creación, ¿verdad? Entonces sí, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es por lo menos un número, porque pueden ser 1 millón de años para Dios un día. Y 1 millón de años o 1000 años es como si fuera apenas un día. Para nosotros no es así, porque Dios hizo el tiempo para la humanidad, para la tierra, ¿verdad? Para lo que sucede en la tierra. Nosotros sí, nuestro tiempo se nos acaba, ¿verdad que sí?
y nuestros días se acaban y las noches se acaban y hay un ciclo que empieza pero termina, el tiempo, ¿verdad? Y a Dios eso no le afecta. A Dios, Él ha existido desde la eternidad y va a existir para la eternidad. Entonces, la Biblia nos relata día 1, día 2, día 3, porque sí dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, ¿verdad? Muchos sí damos esa respuesta, pues es que para Dios son un día es como 1000 años. Primera de Pedro, segunda de Pedro 3:8 dice eso, ¿verdad? Anótenlo porque es muy interesante. Él no cuenta el tiempo, lo cuenta cuando se refiere a la humanidad, ¿verdad? Hacia nosotros, porque el tiempo fue hecho para la tierra. Amén. Entonces, esa es una respuesta. La otra respuesta es, pues el tiempo como nosotros lo concebimos empezó hasta el día 4, ¿sí? Vamos a dejar un poquito esto, hermanos, y miren, hermano, ahí píquele por favor la siguiente, usted ahí en la compu, en la flechita que va hacia allá. En la que va hacia la derecha. Hermanos, vamos a acercarnos a algo, no les asuste esta palabra, ándele ahí, no les asuste esta palabra, pero vamos a acercarnos a Génesis desde un punto más profundo. Ya estos, los números, los días, es muy interesante, pero vamos a acercarnos ya desde el propósito de Dios, por qué Dios nos dio Génesis y demás. Pero para lo que les voy a decir, a partir de aquí, hermanos, yo necesito que no me vean mal, no me vean feo. Y es por esto, ¿verdad? Miren, en la Biblia, de hecho, cuando ustedes leen Génesis, el relato de la creación, ¿cómo se imaginan que Dios es? ¿Cómo se imaginan que Dios está creando todo? Dice la Biblia que Dios lo crea a través de la palabra de su poder, ¿verdad? Porque Él habla, Él dice, sea la luz, y la luz es. Él dice, sepárense las aguas y descúbranse los cielos, y eso sucede. Él dice, sepárense las aguas y júntense en el mar y que se vea la tierra seca, eso sucede. Pero ustedes en su mente, ¿cómo visualizan eso? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo se imaginan a Dios que está creando todo eso? Miren, les voy a ayudar. Todos, y de hecho yo creía, y todos creemos que Dios es un viejito, ¿verdad? Alguien, una persona con barba, con algo blanco, con cabello blanco, porque incluso la Biblia dice que es el anciano de días, ¿verdad? Después vamos a ver eso. Lo vemos así. Y cuando crea el universo o crea la tierra, los cielos y la tierra, y se enfoca en la tierra, al menos mi imaginación era que Dios estaba sentado o estaba parado, estaba viendo a la tierra y Él hablaba y como que veía que ya se empezaban a hacer las cosas y es bueno. Y que decía, sea la luz, sea la luz. Y veía que de repente la luz empezaba a aparecer, es bueno. Júntense las aguas y veía que todo empezaba a suceder, es bueno. Y fue la tarde y la mañana. Como que yo me imaginaba a Dios parado por ahí, ¿verdad? En el cielo o en la tierra o en algún lado, pero como un señor, ¿verdad? Viejito. ¿Alguien más se imaginaba eso? ¿No? ¿Cómo se imaginan a Dios? No, o no hay algo visual, no hay una imagen en su mente, ¿no? Sí, con una bata blanca, como que resplandeciente, ¿no? Algo ahí que representa la pureza o lo santo, ¿no? Algo así. Así lo representan la mayoría de la gente. Sí, algunos, de hecho, sí, no tenemos una imagen, algo visual en nuestra cabeza. Hermanos, a partir de aquí vamos a tratar de imaginarnos, y esto está interesante porque Dios se imaginaba las cosas
y sucedían. Así que yo les voy a pedir que hagan lo que Dios hacía, ¿verdad? Se imagina cosas y probablemente no sea así, probablemente sí, pero vamos a acercarnos desde la Biblia, ¿sí? ¿Cómo es que era eso? Y lo primero que les quiero decir, hermanos, es que Dios no es una persona. Dios no es una persona, ¿verdad? Y podemos decir, sí, porque Dios es un espíritu, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Dios no lo podemos ver porque es como el viento. No lo podemos percibir, lo podemos percibir porque se siente, pero dice Juan, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero lo sentimos, vemos sus efectos, vemos que empieza una hélice a girar porque hay viento, no lo vemos, pero vemos su mover, ¿verdad? Dios, hermanos, no es una persona. Dios, hermanos, es un ser. Y esta es la primera conclusión que vamos a ir llegando. Dios es un ser. Ese ser es divino, es la deidad, ¿verdad? Es Dios, es un ser. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que ese ser divino existe en 3 personas, ¿verdad? La Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese ser divino existe en 3 personas. Entonces, Dios no es una persona, es un ser que existe en 3 personas. Se nos va a volar la cabeza, pero no se preocupen. Sí, uno piensa que hay 3 allí, pero no. Hay uno que se manifiesta en 3 personas. Sí, Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos, o sea, que son Dios, pero hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermanos, Dios no es una persona, Dios es un ser que existe en ¿cuántas personas? En 3 personas. Dale, Ari, la siguiente. Y no se ve así, ¿verdad? Dios no se ve así. Dios es un ser que existe en 3 personas. De hecho, hermanos, dice la Biblia que a Dios el Padre nadie le vio jamás. Y dice Juan que ni escuchó su voz ni vio su aspecto. Y dice la Biblia que Dios mismo dice, a mí nadie me puede ver, ningún hombre me puede ver, porque cuando me vea, morirá por causa del pecado. A Dios el Padre, hermanos, nunca, dice la Biblia, lo hemos visto. Pero ¿a quién sí hemos visto? A Jesús. Jesús nos muestra al Padre, Jesús nos muestra a Dios. Vayan a Juan 1:1. Juan 1:1, del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. Y vamos a leerlo, ¿lo tienen? Amén. Miren, dice la palabra, en el principio, ¿qué principio creen que sea? El mismo de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan está hablando de ese momento, de cuando Dios empieza a crear la tierra. En el principio, o sea, cuando Dios comenzó a crear la tierra, antes del día 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, ese es el principio, ¿verdad? Antes de que Dios empezara a crear la tierra, era el, ¿qué dice? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, sé que, miren, dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Ok. Y miren, dice en Génesis 3, cuando dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios, ¿qué creen que sea? ¿Quién creen que sea? Vamos a ir adelante. El verbo, dice la palabra de Dios, que estaba en el principio. Y luego dice en el versículo 2 de Juan, este era
en el principio con Dios. O sea que el verbo era en el principio con Dios. Antes de que Dios creara la tierra, el verbo estaba allí. El verbo estaba ahí, ¿verdad? El verbo era en el principio. O sea que en el principio el verbo ya era, ¿verdad? Ya era, ¿sí? En el 3 dice, todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Los animales, las plantas, los árboles, el hombre, la luz, el sol, la luna. El relato de la creación, dice el versículo 3, fueron por él hechas. ¿Por quién él hechas? Por el verbo, ¿verdad? Fueron hechas por el verbo. Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que sin él, nada de lo que usted ve fue hecho. O sea, que él lo hizo, ¿verdad? Y Génesis dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, Dios hizo los cielos y la tierra y el verbo hizo todas las cosas que están, que existen. ¿Vamos bien? ¿Sí? Porque el verbo ya era en el principio, el verbo ya estaba en el principio. Sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, hace que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el principio el verbo creó todo lo que ha sido hecho. ¿Sí? ¿Más o menos? Uh-huh. Claro. En el versículo 26 de Génesis 1, Dios se dirige a él. Y a él se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural. O sea que Dios no estaba, Dios estaba en el principio, pero en el principio estaba Dios y estaba el verbo. O sea, ya había dos, o sea, ya podemos usar plural, ¿verdad? Y vemos en el relato de Génesis, volvamos a Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1, versículo 2. Dice la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que Dios no es una persona, es un ser que existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Juan dice que el verbo es el Dios Hijo, ¿verdad? Ese es el verbo. El verbo ya estaba en el principio, que es la segunda persona de la Trinidad. Hermanos, podemos ver en el relato de la creación a las dos personas facilísimo, ¿verdad? Porque en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios. El Padre, vamos a suponer, Dios estaba ahí. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que como si fuera un pez, se metía a las aguas, estaba allí moviéndose, salía de las aguas, y cuando Dios separó las aguas de arriba, ¿verdad? Y se descubrió el cielo, también sobrevolaba el cielo. Entonces el Espíritu de Dios se movía en las aguas, se movía en el suelo, como que hacía un movimiento, ¿verdad? No estaba estático, parado, sino que estaba moviéndose. Probablemente aquí vemos a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Lo vemos muy fácil, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Y luego el versículo 3, miren lo que dice. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Dónde creen que esté el verbo? Dice Juan que en el principio estaba el verbo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Dónde está el verbo, hermanos, en el relato de la creación? ¿Dónde está el Hijo? En el 3, ¿qué dice el 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes? Dice la hermana que él estaba haciendo las cosas. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta hay? ¿Dónde está el verbo? En la luz.
Dice el hermano Ramón que el verbo está en la luz. De hecho, en la Biblia vemos que Jesús dice que Él es la luz, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, dice en Juan. Y en Apocalipsis dice que ya no va a existir el sol, porque Jesús va a ser el que ilumine el universo, ¿no? Entonces, probablemente, ¿verdad? Jesús está en la luz. Pero miren, dice el 3, y dijo Dios sea la luz. O sea que la luz fue creada, ¿verdad? Pero el verbo Jesús no fue creado. El verbo Jesús creaba las cosas. Entonces, ¿dónde está el verbo? Ejecutando, Ari. Ok. ¿Dónde estaba? Ajá. Bueno, miren, vamos a buscar la respuesta. Vamos a Hebreos 1, capítulo 1. Muy buenas respuestas. De hecho, sí, todo lo que ustedes dijeron es correcto, ¿verdad? Y miren lo que dice Hebreos 1:1. Miren, dice la palabra, Dios, ¿de quién está hablando aquí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, hace que ¿qué? Miren, versículo 2 dice que Dios ha hablado en estos últimos días por el Hijo. En otras versiones y en el idioma exacto dice Dios ha hablado en Hijo. Dios ha hablado en Hijo. Se escucha raro, ¿verdad? Pero usted habla en español. Dios habla en Hijo, ¿sí? Y ese Hijo es el verbo que dice Juan, ¿verdad? Porque más adelante Juan dice que el verbo era Jesús. Y vimos su gloria, estuvimos con Él y lo tocamos, era Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, el verbo es Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad, también es Dios. Jesús, el verbo, dice en Hebreos que a Él lo constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Miren, vamos a explicar esto, hermanos. Imagínense esto. Dios, hermanos, Dios es un ser, ¿verdad? Y el Dios Padre es espíritu. A nadie lo hemos visto. Nadie lo ha visto a Dios el Padre. Y probablemente no lo veremos. A quien vamos a ver va a ser a Jesús, que nos muestra al Padre. Amén. En el principio, hermanos, dice el relato de la creación que Dios habla. Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Hermanos, aquí vamos a meternos en cosas muy abstractas, así que no se asuste. Hermanos, el Hijo, dice Hebreos que el Hijo expresa a Dios, porque Dios habla en Hijo. O sea, hace que Dios piensa. Y dice Juan que Jesús es el verbo. Otras traducciones lo dicen que el verbo es, ¿alguien lo ha visto en otras traducciones? La palabra o verbo. Entonces verbo y palabra es lo mismo, son sinónimos, la palabra. Dios piensa, imagínense esto así. Dios elabora el pensamiento. ¿Cómo quiere que sea su creación? Elabora aquí. ¿Cómo va a ser la luz? ¿Cómo va a ser la tierra? ¿Cómo va a ser el sol? Todo sucede en su pensamiento. Imagínenselo así, sucede en su pensamiento. Y cuando lo expresa en Hijo. O sea que el Hijo expresa el pensamiento de Dios. Cuando Dios está pensando, sea la luz, el Hijo expresa eso. Y Jesús el verbo está en la palabra sea.
sea la luz. Entonces, no sabemos, ¿verdad? Moisés escribió esto, probablemente en el monte Sinaí estaba escuchando el relato de la creación y él escuchó una voz que Dios dice, sea la luz. No lo ve, pero lo escucha. A Dios nadie ha visto su aspecto ni ha escuchado su voz. Pero entonces, ¿cómo escuchó a Dios? Porque el Hijo expresa a Dios. Véanlo así, el Hijo expresa a Dios, manifiesta a Dios, es la imagen de Dios. Cuando Dios habla y se escucha que habla, es el Hijo el que dice la palabra. Cuando la gente ve a Dios, ve una zarza ardiente, escucha un trueno, es la naturaleza, ¿verdad? Pero cuando Dios habla y no hay nada, es el Hijo al que escuchamos. Entonces dice la Biblia, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. Entonces Dios, hermanos, elabora el pensamiento, diseña cómo quiere la creación y el Hijo lo expresa. Porque nadie ha escuchado a Dios, pero sí hemos escuchado al Hijo, ¿verdad? El Hijo expresa lo que Dios está pensando. Es como, por ejemplo, dígame en qué yo estoy pensando. En mi esposa, en Ari. Sí. Hermanos, ¿en qué estoy pensando? ¿Ustedes saben? ¿Saben en qué estoy pensando? No, ¿verdad? No lo ven. Pero si les digo una palabra, probablemente van a saber en qué estoy pensando. Si les digo esta palabra, les digo sed, estoy pensando en agua. Pero si les digo negro, si les digo negro, sed y negro, coca, estoy pensando en la coca. Hermanos, ustedes no saben lo que yo pienso. De hecho, no sabemos lo que Dios piensa hasta que alguien lo expresa. Dios no hemos escuchado la voz de Dios. Hemos escuchado que Dios habla, pero el que habla es el Hijo. Entonces, Dios está diseñando cómo quiere el universo, cómo quiere la tierra, y quien lo expresa es el Hijo. Y el Espíritu Santo es el que se mueve, el que ejecuta todo lo que Dios pensó, lo que el Hijo expresó. El Espíritu Santo lo hace funcionar o hace que sea así, que suceda así, hermano. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? O le mandamos un correo, no hablamos, le mandamos un correo, dile que haga esto, dile que falta este número de parte, dile que falta este material. Él no lo habla, lo piensa y lo escribe, ¿verdad? Y alguien tiene que ir a decirlo. Y el otro lo tiene que ir a traer, lo tiene que ir a juntar, lo tiene que ir a acumular en la tarima y llevárselo, ¿verdad? Así más o menos funciona. Y Dios, hermanos, Dios es un ser que existen tres personas. Y miren, esto es imposible verlo a la luz del Antiguo Testamento nada más. Usted lo tiene que ver desde el Nuevo. ¿Ven que los pasajes son del Nuevo? Entonces, el Nuevo nos ayuda a interpretar el Antiguo y para interpretar el Nuevo Testamento hay que usar el Antiguo, como que se usan los dos, ¿verdad? Hermanos, la Trinidad estaba en la creación. Dios elaboraba ese pensamiento, diseñaba cómo quería que sea el leopardo, cómo quería que sea el capibara tierno, el perezoso. Dios lo diseñaba en su mente y Jesús lo expresaba, hágase las bestias, júntense las aguas. Jesús, el verbo, lo expresaba y el Espíritu Santo era el que se movía,
Entonces ya tienen una imagen en su cabeza de cómo Dios hizo las cosas. Dios lo diseña, lo piensa, el Espíritu lo expresa, Jesús lo expresa y el Espíritu lo ejecuta. Es como que ese ¡pam! Que se mueve sobre las aguas, sobre los cielos, el que está en movimiento. Amén. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Abril, Zeus. Pues sí. El verbo es una acción y la acción es Jesús. La verdad también, ¿verdad? Entonces sí, el verbo es hacer, levantar, comer, beber, algo que tú haces. Jesús es esa expresión de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha pensado, de lo que Dios ha diseñado. A Dios nadie lo podemos ver, pero Jesús se hizo acción, hombre, y habitó entre nosotros. Todo lo que sucede en la deidad, hermanos, en el ser de Dios, Jesús es el que lo hace, el que lo expresa, el que lo manifiesta y el que lo comunica a la gente, a la humanidad. Jesús es el que fue a la cruz por nuestros pecados. Él hizo una obra, ¿verdad? Él es el verbo, Él es la palabra, es lo que expresa a Dios, ¿sí? Así más o menos funciona la deidad en la Biblia, lo divino en la Biblia, hermanos. Y es hermoso porque ahora sí ya lo podemos imaginar. Y es hermoso porque vamos a conocer a Jesús y ya estamos conociendo a Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, antes de darle la palabra a la hermana, el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre están juntos y siempre en lo que hace uno está el otro. En donde está uno están los otros dos. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu. Donde está el Espíritu está el Hijo y el Padre. No hay una separación. Todo lo hacen en armonía, en conjunto. Es Dios en tres personas realmente y perfectamente comunicantes, relacionantes, se expresan, se miran, se hablan, se comunican de manera perfecta, tan íntima ellos, ¿sí? Dios, ¿verdad? Hermana Claudia. Sí. Claro, claro que sí. Sí, y hay una canción, ¿verdad? Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Quién sabe quién será ese hermano? Pero se acerca, sí, sí. Sí, 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 hermanos. Entonces, Dios el Padre diseña, organiza, piensa, está allí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la creación? El Hijo lo expresa y el Espíritu Santo lo ejecuta o lo hace funcionar, ¿verdad? Está haciendo que sea posible lo que Dios diseña y lo que Jesús expresa. Ahí se ve la persona de Dios. Amén. Vamos a orar y nos vamos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites conocerte más, Señor, y reflexionar en tu Biblia. Gracias por eso. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.